Shalom, shalom, querida familia, querida Mispajá, queridos Sahim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos mis Sahim, Ajayot, ¿verdad? En el lugar donde se encuentren, en el país donde habiten, ¿verdad? Que mi Padre me los llene de muchas bendiciones y de mucha shalom. Ok, miren, vamos a continuar con los pactos. Vamos a iniciar ahora, vamos a hablar del cuarto pacto. El cuarto pacto, que es el pacto que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham. ¿Sale? Ese es el cuarto pacto. Ahorita vamos a ver en qué consiste el pacto. ¿Qué es el pacto y en qué consiste? ¿Verdad? Y vamos a ver qué cumplimiento tiene, para cuándo tiene cumplimiento ese pacto. ¿Sale? Vamos a pedirle entonces permiso a nuestro Padre para iniciar con este primer audio, ¿verdad? De este tema que viene siendo el cuarto pacto, que es el pacto con Abraham. ¿Sale? Pedimos permiso entonces e iniciamos. Baruch atah Yahweh Elokein Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el Torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elokein Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogió entre todos los pueblos de la tierra para darnos su Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, miren. Entonces ya hablamos del primer pacto, ¿no? Que nuestro Padre Yahweh hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén antes del pecado. ¿Sale? Ya hablamos del segundo pacto, que es el segundo pacto que hizo nuestro Padre Yahweh con Adán y Eva, ¿verdad? Pero ya fuera del huerto del Edén, es decir, fue un pacto que se hizo después de que pecaron Adán y Eva. Ese fue el segundo pacto. ¿Sale? Bueno, el primer pacto se le llama el pacto edénico, ¿verdad? Porque fue en el huerto del Edén. Y el segundo pacto, que fue fuera del Edén, ya ese pacto se le llama el pacto adámico. ¿Sale? Ya también vimos el tercer pacto, ¿verdad? Que es el pacto conocido como que es el pacto, más bien dicho, que hizo nuestro Padre Yahweh con Noé. ¿Sale? Con Noach, lo correcto en hebreo es Noach. Ese es el tercer pacto. Y ahora, bueno, ya explicábamos en el anterior pacto, ¿verdad? En el pacto con Noé, hablábamos un poquito de la historia de Abraham, ¿verdad? Porque ahí era conocido como Abraham. Todavía nuestro padre no le cambiaba el nombre a Abraham, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de la historia de Nimrod, que quiso matar a Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se veía amenazado su reino. Igual sucedió, acuérdense, con Moisés, ¿verdad? Conocido en la Biblia como Moisés. También lo quiso matar Faraón, porque también se sintió amenazado, ¿verdad? De perder su reino, de perder su poder. Y lo mismo sucedió con Yahshua. Herodes intentó matarlo porque igual, ¿verdad? Se sintió que era un peligro para él porque podía arrebatarle su reinado. ¿Sale? Se dieron las tres similitudes. Entonces, ¿verdad? Lo mismo sucedió, pues, para que vean ustedes los cumplimientos. Sale que tanto el cumplimiento de las profecías, pues, de los pactos también tienen cumplimiento en el futuro. ¿Sale? Bien, mire, vamos entonces a... Hablamos en el anterior tema, en el tercer pacto, ¿verdad? Entonces de Nimrod, la historia con Abraham. Abraham leímos, ¿verdad? Por ahí les voy a compartir
¿verdad? El libro que se llama Yazar. Yazar significa el justo. Así se llama ese libro. Y en ese libro leímos pues un poquito nada más, ¿verdad? La historia de Abraham, que antes era Abraham, ¿verdad? Leímos un poquito ahí cómo es que Nimrod quiso matar a Abraham y no pudo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía la protección de nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Por eso no pudo, y porque Abraham estaba predestinado para hacer grandes cosas aquí en la tierra, para ser un personaje importantísimo aquí en este mundo terrenal, y que por supuesto que iba a tener consecuencias, ¿verdad? O iba a tener trascendencia hacia el reino Roajín, más llamado espiritual. ¿Sale? Pero es importante que ustedes conocieran, pues, conocieran un poquito la historia de Abraham, ¿verdad? Y ese libro de Yazar nos reveló. Bueno, ya no lo revelan las escrituras. Lo que pasa es que las escrituras, ¿verdad?, hablan un poquito de manera general. Hay que profundizar un poquito más. Miren, para entender las escrituras, para entender los misterios que hay en las escrituras, para entender el mensaje verdadero de nuestro Padre Yahweh, ¿no?, que nuestro Padre Yahweh nos quiere dar a conocer, ¿verdad? Pues es necesario tener sabiduría proveída por nuestro Padre Yahweh y tener sobre todo discernimiento de su palabra. Por eso siempre nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre Yahweh sabiduría y discernimiento. ¿Sale? ¿Sabiduría para qué? Para entender sus mensajes, para entender sus profundidades, para cuando mínimo tener ese conocimiento básico, ¿verdad? Ese conocimiento básico de Torah que se llama Pardes. Pardes son las siglas de los 4 niveles básicos que debemos de conocer de Torah. ¿Sale? Para entender las profundidades de Torah. Miren, el primer nivel, ¿verdad? Por ahí ya se los había comentado yo. Es Pechá. El primer nivel es Pechá, que es el entendimiento de manera literal de las escrituras. ¿Sale? De ahí viene el siguiente nivel, que es Remesh, que es darle un poquito más de entendimiento, es decir, hay que entender o hay que conocer Remesh, el nivel de Remesh, para entender lo que es el nivel de Peshá, que es para entender de manera literal las escrituras. ¿Sale? Entonces, de ahí viene Derek, y Derek es el tercer nivel. Para entender Remesh hay que conocer Derek. ¿Sale? Y el cuarto nivel es Sot. Para entender Derek hay que conocer el nivel cuarto, que es de Sot. Esos son los 4 niveles básicos de conocimiento de Torah. Entonces, las escrituras todos nos lo revelan, pero hay que tener ese conocimiento básico. Por eso hay que pedirle a nuestro Padre siempre en nuestras tefilot, palelot, oraciones, ¿verdad? Que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento de su palabra, de su mensaje, y sobre todo discernimiento. ¿Sale? Siempre hay que pedírselo, porque nuestro Padre todo nos lo revela. Todo nos lo revela. Miren, lógicamente que nuestra base es Torah. Nosotros podemos leer otros libros, ¿verdad? Como dicen las escrituras, léelo todo. Toma lo bueno y desecha lo malo, pero léelo todo, no hay ningún problema, ¿verdad? Cuando tú ya tienes el conocimiento básico de Torah, ya tienes las bases de Torah, ¿verdad?
pues vas a entender, vas a leer otros libros, ¿verdad? Y vas a entender, te va a ampliar a lo mejor tu conocimiento o te va a aclarar el conocimiento que ya tienes en Torah. No te lo va a hacer cambiar, ¿eh? Ojo con eso. El leer otros libros no te debe cambiar tu conocimiento base, que es Torah, sino al contrario, enriquecerlo, ampliarlo. Eso es lo que te debe proporcionar leer otros libros. Nunca sustituirlo, ¿eh? Porque los otros libros no tienen la base. ¿Sale? La base la tiene Torah. Y eso lo sabemos perfectamente. Entonces, mire, ahí en ese libro de Yazar se nos está revelando que Abraham, pues, antes de ser Abraham, aprendió Torah. ¿Con quién? Con Shem y con Noé. Noé, ¿verdad? En aquellos tiempos daba enseñanzas de Torah, compartía la palabra de nuestro Padre Yahweh. Eso era lo que hacía Noé. Pero no todos le escuchaban, pues. Por ejemplo, Can, Jafet, eran rebeldes, no lo escuchaban. ¿Quién estaba presente ahí? Más que Shem. Shem estaba presente y Abraham cayó. Por eso es que, miren, siempre las profecías, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Abraham, que lo quiso matar Nimrod, ¿verdad? Por algo suceden las cosas. Porque esa situación de que Nimrod lo quiso matar llevó a que Abraham huyera y llegaran con Noé y Shem. Y allá vivió Abraham con Noé y con Shem, y ahí aprendió Torah. Y ahí conoció de Torah y conoció de nuestro Padre Yahweh. Vean, para que vean ustedes, ¿verdad? Que muchas veces cuando, ¿verdad? Nosotros creemos que nos pasan cosas malas, que creemos nosotros que son malas, ¿verdad? Al final nos traen algo muy bueno. En el caso de Abraham, así sucedió. Pues a él lo querían matar, imagínense. Díganme si no, cualquiera pensaría que eso era algo malo, ¿verdad? Lógicamente que sí. Pero tras esa acción, tras esa situación de que querían matar a Abraham, había un propósito. Por eso cuando nosotros estamos en este camino de nuestro Padre Yahweh, de Yahshua nuestro Mashiach y nuestra Madre Ruach HaKodesh, todas las cosas, por más que nos parezcan malas, ¿verdad? Pues son para bien de nosotros. Aleluya. Son por el bien de nosotros, hermanitos y hermanitas. Por eso hay que aprender a tener paciencia, a tener shalom y a tener emuná, mal llamada fe, a confiar pues en nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Entonces, aquí nos está revelando las escrituras a través de este libro de Yazar, que Abraham aprendió Torah y fue un obediente de Torah, Abraham, y fue un obediente a nuestro Padre Yahweh, porque él creyó en nuestro Padre Yahweh, creyó en Torah e hizo las obras de Torah, las puso por obra, ¿verdad? Los mivot, mal llamado mandamientos, las ordenanzas, los estatutos y los preceptos y los decretos, ¿sale? Los puso por obra. Por eso Abraham fue considerado un hombre justo, ¿sale? Un hombre recto, un hombre que andaba por el camino de la justicia y la verdad, que es el camino de Torah. ¿Sale? Entonces, eso nos reveló la lectura que tuvimos en ese libro de Yazar. ¿Sale? Pero ya nos lo revelan de todas maneras las escrituras. Ahorita vamos a leer, vean, el desarrollo de este tema, de este cuarto pacto. Vamos a leer que Abraham era bien obediente de Torah. Miren, ¿qué es el pacto que hizo nuestro padre con Abraham y en qué consiste? Lo vamos a leer ahorita. Vamos a leer Bereshit, mal llamado Génesis,
del capítulo 12 al 15. ¿Sale? Capítulo 12, 12 al 15. Mira, hay mucho que leer, ¿no? Porque aquí viene toda la historia. Es necesario leer todo esto. Miren, dice así. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré, dice nuestro Padre. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas ¿en quién? En Abraham. ¿Sale? Y se fue Abraham, bueno, era Abraham, todavía no era Abraham, y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Sale? Ahí estaba el cananeo en la tierra prometida. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jaial al oriente, y edificó allí altar a Yahweh, e invocó el nombre de Yahweh. ¿Sale? Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Nehueb, hacia el desierto del Nehueb. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, a Mirrayim, acuérdense, Egipto, Mirrayim, es descendencia de Can, para morar allí, dice, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, Mirrayim, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la exaltaron, la alabaron, mal llamado alabar, ¿no? Exaltaron delante de él, dice. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: es mi hermana, perdóname en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Capítulo 13. Subió pues Abraham a Subió Abraham de Egipto hacia el Nehueb, hacia el desierto, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot también. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Nehueb hacia Betel,
hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Yahweh. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Fíjense, ¿habitaban quién? El cananeo y el fereceo. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Yahweh a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí ya le estaba anunciando el pacto. Todavía no había confirmado el pacto, pero ya se lo estaba anunciando, ¿sale? Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, aquí se refería a nuestro padre a la tierra prometida, ¿no? Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar del Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. Capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriartaim, y a los oreos, en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amna, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. El valle de Sidim, que está en el mar salado, viene siendo lo que es ahora
donde se va a dar la guerra del Armagedón. Ahí viene siendo igual, es también conocido como el Valle de Josafat, también se le conoce ahí. Pues ya desde entonces ya hacían las guerras ahí, miren. Antes se le conocía como el Valle de Sidim. ¿Sale? Dice, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim, aquí está, mire, el valle de Sidim, que es el valle de Josafat, también conocido como el Armagedón, estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar del Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Jova, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melech-Tzadik, mal llamado aquí en las Biblias como Melquisedec, rey de Salem, que Salem ahorita es la ciudad, es conocida como la de Jerusalén, lo que es mal llamado Jerusalén. Rey de Salem, dice Melquisedec, y Cohen, mal llamado sacerdote de Yahweh Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahweh, Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Capítulo 15. Aquí en este capítulo 15 es el puntual. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Serás sobremanera grande. Y respondió Abraham: Adón Yahweh, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, es decir, descendencia, hijos, pues. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh,
y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Adón Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, le dice nuestro padre Yahweh, y será oprimida 400 años. Esta es una profecía, hermanitos, hermanita, ¿verdad? De que el pueblo de Israel iba a ser esclavo en Egipto durante 400 años, que en realidad fueron 490 años, los que realmente duró. ¿Sale? Dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en Shalom, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un humo humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham. Aquí viene el pacto, hermanitos, hermanitas. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, porque el pacto era con Abraham todavía, todavía no le cambiaba el nombre. Dice: hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aleluya. Este es el pacto. La promesa, este es el pacto, es la promesa, ¿verdad?, de que nos daría a su descendencia, a la descendencia de Abraham, ¿verdad?, nos daría en herencia la tierra prometida. Esa es la promesa, ese es el pacto de la promesa que nuestro padre Yahweh hizo con Abraham. No era Abraham todavía. Dice, verso 19, estamos en el mismo capítulo 15. La tierra de los... Ahí va. ¿Cuál es esa tierra prometida? La tierra donde ya estaban los ceneos, fíjense. Estaban la descendencia de Kenán, hijo de Cam. ¿Sale? Y por supuesto que estaban también ahí revueltos los hijos de Jafet. ¿Sale? Dice, ¿quiénes estaban ahí? La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esas comunidades o pueblos ya estaban ahí y eran descendencia de Kenán, hijo de Cam, hijo de Noé. ¿Sale? Capítulo 16. Bueno, quería que leyeran aquí del capítulo 12 al 15 porque aquí viene el pacto. ¿Sale? Entonces, este es aquí donde viene el verso puntual. Es el capítulo 15, verso 18, donde viene el pacto que hizo nuestro padre Yahweh con Abraham. Ahorita vamos a leer ya. Ahora vamos a leer en el capítulo 17 del 1 al 19, que es la revelación de Yahweh como el Shaddai, ¿verdad? Como el todopoderoso Abraham, ¿verdad? Que ahí es donde le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y se establece como señal del pacto la circuncisión. Ahorita lo vamos a leer.
capítulo 17, del 1 al 19, dice: Era Abraham de edad de 99 años, fíjense bien. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso. Aquí viene como se revela como Shaddai. Eso significa el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Sale? Dice: Yo soy el Elohim Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice nuestro padre Yahweh a Abraham. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Yahweh Elohim habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aleluya. Eso significa Abraham. Abraham es de padre. Abraham es de multitudes. Por eso significa Abraham, porque es padre de multitudes. ¿Sale? Aquí entonces le cambia el nombre en el verso 5 del capítulo 17 del Berechit, mal llamado Génesis. ¿Sale? Y dice: Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto para siempre, mal llamado perpetuo. Para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Aleluya. Para ser, dice nuestro Padre Yahweh, para que yo sea tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad para siempre, mal llamada perpetua. Y seré el Elohim de ellos. Aleluya. Esta es la promesa, hermanitos y hermanitas. Este es el pacto. El pacto es que promete nuestro Padre heredarnos su tierra, la tierra prometida, que se le conoce como tierra de Canaán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se estableció indebidamente la descendencia de Canaán, el hijo de Cam, el hijo de Noé. Indebidamente, porque esa tierra no le correspondía a él, porque cuando se repartieron, ¿verdad? Cuando se repartieron la tierra, esa tierra donde ellos invadieron, los cananitas, le correspondía a la descendencia de Sem. Es decir, le corresponde a Abraham, pues. Por eso es que nuestro padre la prometió a Abraham, porque sabía nuestro padre que esa tierra era para la descendencia de Sem. ¿Sale? Y Sem es el que tiene la promesa, aunque Cam es el primogénito, Sem es el que tiene la promesa. ¿Sale? Dice, verso 9 del capítulo 17. Dijo de nuevo Yahweh nuestro Elohim a Abraham. Abraham, aquí ya es Abraham, porque aquí ratifica el pacto, ¿verdad? En el verso 8 del capítulo 17. Pero ahora sí con Abraham, porque ya le cambió el nombre a Abraham. Dice: En cuanto a ti, le dice nuestro Padre Yahweh, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Fíjense bien. Este es mi pacto, le dice nuestro Padre Yahweh a Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal. Será por señal del pacto entre mí y vosotros. Muchos le llaman el pacto de la circuncisión. No es que sea el pacto de la circuncisión. Le llaman así para identificarlo, porque el pacto no es la circuncisión. El pacto es la promesa que nuestro Padre le hizo a Abraham, que le heredaría a él y a su descendencia la tierra prometida. Ese es el pacto. ¿Sale? Pero la señal de ese pacto es la circuncisión. ¿Sale? Dice:
Verso 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto para siempre, mal llamado perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Aleluya, aleluya. Este es todo un tema de la circuncisión, hermanitos, hermanitas. Yo ese tema ya se los compartí aquí a la familia de WhatsApp. Y ya la tengo, ¿verdad? Compartida en el canal de YouTube. ¿Sale? La pueden ir a escuchar, la pueden ir a consultar ahí. Para que salgan de duda respecto al tema de la circuncisión. Si está vigente o no, si fue abolida o no, si es necesaria ahorita o no. Todo eso lo explico yo ahí. ¿Sale? Verso 15 dice, del mismo capítulo 17. Dijo también Yahweh a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Yahweh nuestro Elohim: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Yahweh nuestro Elohim y le dijo: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto para siempre, mal llamado perpetuo, para sus descendientes después de él. Aleluya. Aquí viene la promesa. Y la confirmación de la promesa también con Isaac y con Jacob. Todo eso también lo vamos a leer. Lo vamos a leer, hermanito, hermanita. ¿Sale? Ahora vamos a leer la confirmación del pacto con Abraham. ¿Sale? En el capítulo 22 de Bereshit, mal llamado Génesis, del verso 1 al 18, dice: aconteció después de estas cosas que probó Yahweh a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, este monte Moria, en realidad lo correcto en hebreo es Moreyac, que significa el monte del maestro Yahweh. ¿Sale? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el sacrificio y se levantó y fue al lugar que Yahweh le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del sacrificio y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Eso le dijo Isaac. Y respondió Abraham y le dijo: Yahweh nuestro Elohim
se proveerá de cordero, nos proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Yahweh les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el malach de Yahweh le dio voces. Entonces el malach de Yahweh, acuérdense que el malach de Yahweh es Yahshua, ¿sale? Pero en el antiguo pacto no era conocido como Yahshua. Yahshua fue conocido hasta el nuevo pacto. En el antiguo pacto era conocido como el ángel de Yahweh o Yahweh Hijo, ¿sale? Así era conocido en el antiguo pacto. Entonces dice, el malach de Yahweh o Yahweh Hijo le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Yahweh, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense bien, tu único. Porque le dijo el malach de Yahweh, le dijo Yahweh Hijo, hey, espérate, le dijo, porque yo sé que sí lo cumples, porque tú eres temeroso de Yahweh y tú cumples cualquier orden de Yahweh. Entonces le dijo, espérate, le dijo Yahweh Hijo, o el malach de Yahweh, pues, ¿sale? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Y llamó, aquí viene el pacto confirmado, miren. Y llamó el ángel de Yahweh, o sea, Yahweh Hijo, pues, en el nuevo pacto es Yahshua, dice, y llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Aquí viene la confirmación del pacto. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya. Poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Acuérdense que ya lo leímos. Todos los pueblos que estaban ahí. Acuérdense. Ya lo leímos ahí. Los cananeos, los fereceos, los heteos, los jebuseos, etcétera. Todos esos pueblos estaban ahí. Y son los pueblos enemigos de Israel, de Yazarjá. Y le dice, el verso 18, este es el puntual, hermanitos y hermanitas. Capítulo 22, verso 18. Le dice, y en tu simiente, fíjense que lo que le dice nuestro Padre Yahweh, pues a través de Yahshua, nuestro Mashiach, del malach de Yahweh o de Yahweh Hijo, le dicen a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aleluya. Aquí viene fue la gran prueba, ¿verdad? Que nuestro Padre Yahweh le puso a Abraham. De ofrecer a su hijo y de no negarlo, Y de no negarlo. Aleluya. Bueno, aquí ya estamos llegando, se nos está agotando el tiempo. Ya estamos llegando a los 50 minutos, ¿verdad? Vamos a ver, va a ser necesario otro audio.
En el otro audio vamos a ver la confirmación del pacto con Isaac, la confirmación del pacto con Jacob. Y en Jacob también, vamos a ver ahí en Jacob, ¿verdad? La historia un poquito de Jacob también, ¿verdad? Jacob significa el suplantador. Jacob suplantó a Esaú, ¿verdad? Para que recibiese la bendición de la primogenitura. ¿Sale? Entonces, fue cambiado, ¿verdad? El nombre de Jacob a Yazar-Jac, mal llamado Israel. ¿Sale? Esto lo vamos a leer, ¿verdad? En el siguiente audio. Y también vamos a explicar, hermanitos, hermanitas, que de este gran pacto, porque este es el pacto que viene siendo como el parteaguas, ¿sí me entiende? El parteaguas de lo que divide, viene siendo como si fuese la Edad Media, vaya. Sale que Abraham es el punto medio, ¿verdad? De lo antiguo a lo nuevo. ¿Sale? Porque el pacto de Abraham es el que es el que está vigente, de hecho, es el que se están cumpliendo ahorita, ¿verdad? El nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas que se hicieron a Abraham, ¿sale? El pacto con Moisés viene siendo, fíjense bien, esto es bien importante y lo vamos a explicar en el siguiente audio, pero para cerrar, se los voy a dejar ahí, ¿verdad? Así como el final de este audio, pero la introducción o el inicio del siguiente audio. El gran pacto es el pacto con Abraham, porque es el pacto de las promesas que nuestro padre prometió a la descendencia de Abraham. Pero ¿a qué descendencia? No todos, a la descendencia a través de ¿quién? De Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 hijos de Jacob, que representan las 12 tribus de Israel. Esos son los que tienen la promesa, no la descendencia de Ismael, no de la descendencia de Saúl, no te lo dice ahí, te dice Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos de Jacob, que representan a las 12 tribus de Israel, de Yazar-Ya. Sale, para ellos es la promesa. Pero para llegar a recibir las promesas era necesario preparar al pueblo. Es necesario hacerlo pasar por el desierto. Porque esta profecía de este pacto con Abraham tiene doble cumplimiento. Como todas las profecías tienen doble cumplimiento. ¿Por qué? Tienen el cumplimiento en el ámbito terrenal y tienen el cumplimiento en el ámbito roajín, mal llamado espiritual, hermanitos, hermanitas. Así son todas las profecías, Tienen un cumplimiento aquí, terrenal, en este mundo terrenal que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Pero tienen su cumplimiento también en el mundo roajín, mal llamado espiritual. ¿Sale? Entonces, ¿qué viene siendo el pacto con Moisés? Vienen siendo las obras. Viene siendo la obediencia de Torah. En eso consiste el pacto de Moisés. Luego lo vamos a ver más adelantito, pero ahorita les adelanto un poquito. ¿Era necesario hacer el pacto con Moisés? Sí. ¿Por qué? Porque era necesario preparar al pueblo, sacarlo de tanta idolatría. ¿Mediante qué? Mediante Torah. Mediante Torah es como se quita el pecado. Es la única manera de limpiarnos, de purificarnos, ¿verdad? De redimirnos, pues, de restaurarnos, pues. Es la única manera. Por eso era importante el pacto con Moisés, para restaurar al pueblo y posteriormente, para restaurar o preparar al pueblo y posteriormente, ¿sale? Para cuando regresara Yahshua y cumpliera las promesas, ¿verdad? Pero ya sobre un pueblo restaurado, sobre un pueblo ya limpio, sobre un pueblo obediente de Torah. ¿Sale? Eso lo vamos a explicar más profundamente en el siguiente audio. ¿Sale? Por lo pronto, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido,
y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yakodei y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Ameín de Ameín. Shalom, shalom familia, y nos estaremos escuchando, ¿verdad? En un segundo audio de este tema, que es el cuarto pacto, que es el pacto que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham. Shalom, shalom para todos.